Cuando Lucía leyó el testamento, el mundo se me rompió en silencio. Mi hijo, mi único hijo, le dejó todo a otro hombre. Ni una palabra para mí, ni un adiós, ni un te cuise, solo su nombre y el mío, borrado como si nunca hubiera existido. Dicen que el dolor más grande es perder un hijo. No es cierto. El peor dolor es descubrir que te borró de su corazón antes de morir. Y aquella tarde, en Sevilla, bajo el sol que no perdona, entendí que mi historia con Mateo aún no había terminado. Wifo, antes de comenzar esta historia, solo te pido algo muy pequeño. Si alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te quedaste con las manos vacías, quedad. Y si al final esta historia te toca el alma, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien que la necesite y suscribirte. Porque aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. A veces una cree que ha vivido lo suficiente como para que ya nada le duela, pero no es cierto. La vida, incluso la muerte, siempre encuentra una forma de darte la última bofetada. Soy Isabel Rivas. Tengo 72 años. Y hace solo una semana enterré a mi único hijo, Mateo, bajo la tierra dura del cementerio de San Fernando, aquí en Sevilla. Luchó 3 años contra un cáncer que jamás me contó. Y ahora, por desgracia, empiezo a entender por qué. El día del testamento fue mucho más duro que el entierro. Al menos, en el cementerio, pude llorar. Pude gritar por dentro, en silencio, como gritamos las madres cuando se nos va la mitad del alma. Pero en el despacho de la abogada, con aquel aire frío, las luces blancas, el olor a papel viejo, allí me faltaba el aire. Lucía Moreno, la abogada, abrió el sobre con un gesto solemne. A su lado, 2 testigos jóvenes, serios, desconocidos, se mantenían en pie como estatuas. Yo sostenía entre las manos el mismo pañuelo que usé en el funeral, aún con restos de maquillaje corrido. Me temblaban las rodillas. Y entonces empezó a leer. Mateo dejaba todos sus bienes, sus ahorros, su coche, su apartamento en Triana, su empresa tecnológica a nombre de Álvaro Jiménez. Ni una palabra sobre mí. Nada. Ni un adiós. Ni una carta. Ni una mención. Como si yo nunca hubiera existido. Conocí a Álvaro hace muchos años. Era su amigo en una época en que Mateo aún venía a cenar a casa en Navidad. Siempre fue correcto, reservado, casi incómodo. Yo nunca pregunté demasiado. Nunca supe cómo hacerlo. Tenía miedo de saber más de lo que podía entender. Cuando dejaron de venir juntos, supuse que la amistad se había roto. No quise imaginar que él había sido el amor de su vida. No fue el dinero lo que me dolió. Lo juro por lo que me queda de vida. Fue el gesto. El mensaje brutal que escondía ese silencio. Mi hijo murió y decidió no dejarme nada. Nada material y tampoco emocional. Me borró. Me arrancó de su historia. Como si todo lo que hice por él, trabajar noches enteras, limpiar casas, coser para vecinos, cocinar con lo poco que teníamos, no hubiera valido la pena. Salí del despacho sin poder hablar. Sevilla seguía siendo la misma, turistas, sol, palomas, pero yo no era la misma. Me sentía vacía, como si alguien me hubiera quitado el corazón sin avisar. Caminé sin rumbo por la avenida de la Constitución hasta detenerme frente a la catedral, allí donde tantas veces recé por él. Pero esa tarde no supe qué decirle a Dios. Solo miré al cielo, esperando alguna respuesta. Esa noche no dormí. Abrí la caja de recuerdos que guardo desde que Mateo era niño. Dibujos, cartas, boletines de notas, cosas pequeñas pero sagradas. Cada papel me decía, estuviste, diste todo. Pero él, en su despedida, me hizo sentir invisible. Y entonces apareció el miedo. No el miedo a la soledad, eso ya lo conocía. Era otro miedo, más profundo. ¿Y si nunca fui la madre que él necesitaba? ¿Y si todo lo que creí correcto fue justo lo que le dolió? ¿Y si jamás me perdonó algo que yo ni siquiera supe que había hecho? Y allí, en ese silencio, entre papeles viejos y una taza de té frío, entendí que mi historia con Mateo no había terminado, porque ahora yo necesitaba respuestas.
no por el dinero, sino por el amor, por todo lo que no nos dijimos. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados y el corazón lleno de silencios. La casa estaba en calma, pero dentro de mí había un ruido constante, recuerdos, culpas, escenas rotas que volvían una y otra vez. Me hice un café y me senté en la cocina. Sin saber por qué, empecé a repasar los años que pasaron, los que di todo por él, todo. Hay días en los que el pasado pesa más que el presente. Esa noche, después de leer el testamento, no dormí ni un minuto. El cuerpo estaba agotado, pero la mente era un carrusel de recuerdos, de preguntas, de escenas que creía olvidadas y que ahora volvían una a una, como fantasmas que nunca se fueron del todo. Mateo nació en primavera, un 7 de abril, con un llanto suave y una mirada que ya desde entonces parecía juzgar el mundo. Su padre nos dejó cuando él tenía apenas 3 años. Dijo que no estaba hecho para la familia, que la rutina lo mataba. Y yo, que apenas tenía 35, con un niño pequeño y sin un trabajo fijo, me lo tragué todo. No lloré. Me tragué las lágrimas porque tenía a Mateo delante. Y él era lo único que me importaba. Trabajé en lo que pude. Limpié casas, planché camisas ajenas, cuidé ancianos en las noches. Me dejé la espalda fregando suelos que no eran míos. Todo para pagarle el comedor del colegio, el uniforme, los libros, las clases de informática que tanto le gustaban. Cada vez que veía su carita de ilusión frente al ordenador, pensaba, vale la pena. Aunque yo no tuviera zapatos nuevos en 5 años, aunque no recordara la última vez que fui al cine, aunque la nevera estuviera más vacía que llena. Recuerdo un invierno especialmente duro. Fue el año que Mateo tuvo neumonía. Tenía 10 años. No teníamos calefacción y dormíamos juntos bajo 2 mantas. Me levantaba cada 2 horas para medirle la fiebre y darle la medicina. Una noche le preparé sopa con los restos de pollo que una señora me había regalado. Cuando me miró con aquellos ojitos febriles y dijo, «Gracias, mamá, está buenísima», sentí que todo el cansancio se me iba. Lo llevé a todas partes. A clases de música, aunque no tenía oído. A campeonatos de robótica, aunque no teníamos coche y nos íbamos en autobús con una mochila cargada. Recuerdo que, cuando ganó su primer premio en un concurso de programación, lloré como una tonta. No por el trofeo, sino porque vi en sus ojos algo que no veía desde que era pequeño. Orgullo. Orgullo de sí mismo. Y de mí, creo. Aunque ahora no esté tan segura. Cuando terminó la universidad becado, gracias a su esfuerzo y a las noches en vela que yo pasé para ayudarle con los números, me dijo que se iba a Madrid, que quería trabajar en una startup. Me alegré de verdad, aunque por dentro me dolía. Era mi niño, mi compañero de piso, mi motivo de levantarme cada mañana, pero lo dejé ir con una sonrisa, como las madres valientes que vemos en las películas. Con el tiempo empezó a visitarme menos. Al principio venía una vez al mes, luego cada 3, luego solo en Navidad. Siempre con prisa, siempre con el móvil en la mano. Y yo me adaptaba. Cocinaba sus platos favoritos. Le lavaba la ropa que traía en la maleta. Le dejaba su cuarto intacto, con las sábanas de rayas azules que le gustaban de niño. Una vez vino acompañado. Era diciembre, no recuerdo el año. Entró con un chico alto, educado, de mirada triste. Me lo presentó como Álvaro, su amigo del trabajo. Cenamos los 3. Hablamos poco. Mateo no dejaba de mirar a Álvaro, y Álvaro apenas me sostenía la mirada. No supe qué pensar, o quizás sí lo supe, pero no quise ponerle nombre. Esa noche, cuando se fueron, me senté en el sofá y me sentí vieja. No por la edad, sino porque, por primera vez, sentí que mi hijo tenía una vida en la que yo no cabía. Y tuve miedo. Y con ese miedo vinieron los juicios. ¿Será eso lo que pienso? ¿Será una fase? ¿Qué dirán las vecinas si se enteran? Y ese miedo, ese maldito miedo, me cerró la boca. Y quizá, también, el corazón. Nunca le pregunté directamente. Nunca le dije que lo aceptaba, que lo amaba igual, que no me importaba con quién se acostara mientras fuera feliz.
Pensé que con cocinarle bien, con plancharle la camisa, con tenerle el cuarto limpio, bastaba. Ahora me doy cuenta de que no. No basto. Amar no es solo cuidar. Amar también es mirar a los ojos y decir, estoy contigo. Aunque no lo entienda todo, estoy contigo. Y yo no lo hice. Pensé que después de escribirle aquella carta, las cosas cambiarían, que con el tiempo Mateo volvería a casa, aunque fuera por un café o un silencio compartido. Pero no fue así. Pasaron los meses, y luego los años, y con cada uno, el silencio se volvió más largo, más frío, y así, sin darme cuenta, la distancia entre nosotros dejó de ser geográfica y se volvió emocional, profunda, irreparable. Después de aquella noche en la que Mateo vino con Álvaro, algo cambió. No lo vi más en Navidad, ni en Semana Santa, ni para mi cumpleaños, que siempre solía llamarme aunque fuera tarde. Pasó un año, luego 2, luego 5, y al final, ya ni siquiera contaba los silencios. Me acostumbré, o al menos eso creía. Pero no, nunca se acostumbra una madre al silencio de su hijo. Solo aprende a disimularlo, a poner cara de «¿todo bien?» cuando las vecinas preguntan. A decir «trabaja mucho, por eso no puede venir». A cocinar menos, a poner un solo plato en la mesa y a guardar en el congelador una ración de lentejas por si acaso. Él me mandaba dinero, todos los meses. 50 euros, luego 100, luego 200. Siempre en la misma fecha, como un reloj, sin nota, sin mensaje, sin explicación. Era como si me dijera, no quiero hablarte, pero tampoco quiero dejarte sin nada. Y eso me dolía aún más. Una vez le escribí una carta, 4 páginas llenas de lo que no sabía cómo decir en voz alta. Le conté que lo echaba de menos, que no entendía que había hecho mal, que si era por lo de Álvaro, lo sentía, que tal vez no supe reaccionar, que tal vez fui fría, pero que lo amaba, que siempre lo amé, que me perdonara. Nunca obtuve respuesta. Le mandé un bizcocho por correo, como en los viejos tiempos. Volvió rebotado, con una etiqueta que decía, dirección desconocida. Llamé a su antiguo número. Ya no existía. Pregunté a una amiga suya. Me dijo que estaba trabajando en otro país, pero no sabía cuál. Pasaron 15 años así. Queens, la mitad de mi vida adulta. Y en todo ese tiempo, solo supe de él por terceros. Que fundó una empresa, que le iba bien, que vivía en Berlín, que luego se mudó a Lisboa, que Álvaro ya no estaba con él, que vivía solo, que enfermó. Cuando me enteré de su enfermedad, fue por la abogada. Mateo ya había muerto. Y yo ni siquiera sabía que estaba enfermo. No estuve con él en el hospital. No lo llevé caldos. No le agarré la mano. No le mojé los labios con una esponjita, como cuando tenía fiebre de niño. No estuve. Y no porque no quisiera, sino porque él no me dejó. Durante el funeral, mientras el ataúd bajaba, yo solo podía pensar, ¿por qué me odió tanto? No encontraba otra palabra. No era solo distancia. Era rechazo. Era castigo. Yo, que le di la vida, que le entregué todo, había sido excluida de su final como si nunca hubiera importado. Y entonces vino el testamento. Cuando Lucía lo leyó, y escuché el nombre de Álvaro, no me sorprendí tanto por a quién le dejaba todo, sino por lo que no decía. Ni una línea para mí, ni una carta, ni una última palabra. ¿Tanto dolía ser mi hijo? Salí del despacho como una muerta en vida. No quería hablar con nadie, no quería llorar frente a nadie, solo caminé. Las calles de Sevilla me abrazaban con esa luz dorada de siempre, pero yo era sombra. Regresé a casa. Abrí una botella de vino, una de las buenas, de las que guardaba para ocasiones especiales. Me la bebí sola, pensando en todo lo que callamos, en todo lo que no nos dijimos. Pensé en los cumpleaños sin llamadas, en los diciembres sin turrón, en los abrazos que nunca llegaron, en los te quieros que se perdieron por orgullo, miedo o vergüenza. Yo pensaba que lo había hecho bien, que protegerlo, alimentarlo, darle estudios, cuidarlo, era suficiente.
Pero ahora, con sus cenizas aún calientes, me doy cuenta de que no bastó, que quizás él necesitaba algo más, otra forma de amor, una que yo no supe darle. No sé si fue culpa mía, no sé si fue su orgullo, no sé si fue el miedo de ambos. Solo sé que ahora ya no hay tiempo. Lo que duele no es la herencia. Lo que duele es haber sido una madre presente, pero ausente. Es saber que él se fue con una herida que yo no supe curar, y que eligió marcharse con esa herida antes que darme una oportunidad de cerrarla. Esa noche, entre copas vacías y recuerdos amargos, entendí algo. El verdadero castigo no es que te excluyan de un testamento, es que te excluyan del corazón. Al día siguiente, desperté con los ojos secos, pero el alma empapada. Había algo que no me dejaba respirar. No era solo la tristeza, era una necesidad. La necesidad de entender, de buscar, de sentir que, al menos en su ausencia, podía encontrar una señal, algo que me dijera quién fue realmente Mateo y quién fui yo para él. Así que, sin pensarlo, abrí la puerta de su habitación. Pasaron unos días después del funeral. La casa estaba igual, pero yo ya no era la misma. Todo me pesaba. Las sillas vacías, el reloj de la cocina que seguía marcando la hora como si no pasara nada, el sonido de los pájaros por la mañana. Todo seguía, menos Mateo. Una tarde, decidí limpiar su habitación. La había dejado cerrada desde que se fue por última vez, hacía más de 10 años. Al entrar, me temblaron las piernas. Todo seguía en su sitio. La estantería con libros, la foto de cuando ganó su primer premio de robótica, el escritorio con papeles amarillentos. En uno de los cajones, encontré una caja pequeña con su nombre. Dentro había un pendrive. No tenía etiqueta, ni contraseña, ni nada. Lo conecté al viejo portátil que apenas usaba y esperé. Apareció un solo archivo. Se llamaba simplemente Para mamá. Me quedé helada. Tardé unos minutos en atreverme a darle clic. Me dolían las manos, me dolía el alma. El video comenzó con Mateo sentado en un banco del parque, con una bufanda gris y el rostro pálido. Su voz era suave, pero firme. Me miró. O eso sentí. Mamá, si estás viendo esto, es porque ya no estoy. No sabía si enviártelo, no sabía si lo leerías. Pero necesitaba decirte algo. Se me atragantó el llanto. Quise pausarlo, pero no podía. Era como si su voz me atara al sillón. Te amé, mamá. Te sigo amando. Pero me doliste. Me dolió tu silencio, tu mirada cuando llegué con Álvaro, tu forma de esquivar las palabras. Me sentí vergüenza en tu casa. Y eso fue una herida que nunca supe cerrar. Yo lloraba en silencio. A mares. Me tapaba la boca para no gritar, porque cada palabra suya era como una daga. No necesitaba que lo entendieras todo, solo que te quedaras, que me miraras sin juicio, que me abrazaras, que me dijeras, estoy contigo, aunque no entienda, pero no lo hiciste. Y yo me fui. En ese momento, me rompí. No solo por lo que decía, sino porque tenía razón. Yo no había estado, no de verdad. Años después intenté volver. Te mandé cartas que nunca terminé. Grabé este video 1000 veces, pero nunca encontré el valor para enviarlo. Porque en el fondo, seguía esperando que tú dieras el primer paso. Mateo bajó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No te dejé nada en el testamento. No por odio, sino porque ya no sabía cómo acercarme a ti. Y porque quería cerrar el círculo con quien sí me amó sin condiciones. Álvaro murió antes que yo. Y aún así, lo sentí más presente que a ti. Me cubrí la cara, me eché al suelo. Quería pedirle perdón, pero era tarde. Él sonrió. Al final, te perdono, mamá. Lo hice hace tiempo, pero tú nunca te perdonaste a ti misma. Y eso es lo que más me entristece. Y la pantalla se puso en negro. A las madres que me estáis leyendo o escuchando, ¿alguna vez habéis sentido eso? Ese momento en que descubrís que lo que creíais amor era miedo disfrazado. Que no hablar, no mirar, no abrazar, también es herir. Yo lo descubrí demasiado tarde.
y ojalá vosotras no tengáis que pasar por lo mismo. Me quedé en silencio mucho rato, sin moverme, sin saber qué hacer. Quise llamarlo, decirle que lo entendía ahora, que sí, que me costó, que tenía miedo, que me pesaba el qué dirán, que no supe ser la madre que él necesitaba. Pero ya no estaba. Esa noche dormí en su cama. Abracé su almohada como cuando era pequeño y tenía fiebre. YGC. Nu agius. Aeu. Le dije, Mateo, lo siento. Si pudiera volver atrás, te abrazaría el día que llegaste con Álvaro. Te diría que te quiero, tal como eres, sin peros. Y por primera vez, sentí que mi pena era más que tristeza, era culpa. Hay dolores que no se curan con lágrimas, ni con tiempo, solo con verdad. Y yo acababa de encontrar la mía. Pasaron unos días después de ver el video. No podía dormir, no podía hablar, solo podía sentir el peso de todo lo no dicho. Pero, entre ese dolor, empezó a nacer algo. No era resignación, era una pequeña semilla de claridad, de dignidad, de ese amor propio que por años había dejado marchitar, y entonces lo supe, tenía que volver a mí. Después de ver el video de Mateo, pasé varios días sin salir de casa, no por tristeza, sino porque sentía que tenía que desenterrar a otra mujer que había estado escondida dentro de mí durante décadas. Una mujer que había vivido siempre para los demás, para su hijo, para las expectativas, para el qué dirán. Pero ya no más. Una mañana, me levanté, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía el rostro cansado, pero los ojos por fin estaban despiertos. No podía cambiar el pasado, ni traer a Mateo de vuelta, pero sí podía hacer algo con lo que me quedaba de vida. Y decidí empezar por mí. Fui al banco. Cerré la cuenta donde él me enviaba el dinero cada mes. Sí, la misma cuenta que no tocaba por respeto, por nostalgia, por miedo. La cerré con una mezcla de rabia y liberación. No quería más limosnas emocionales de un fantasma. Después pasé por la peluquería del barrio. Pedí que me cortaran el pelo. 40 años con el mismo peinado. Ese día me atreví a algo nuevo. No fue por vanidad, fue por señal, por decirme a mí misma, has cambiado, y eso está bien. Llamé a mis 2 amigas de la juventud, Carmen y Pilar. Hacía años que no salíamos juntas, más allá de un café rápido. Les propuse un viaje a Galicia, las 3, como antes, y sin pensarlo, dijeron que sí. Mientras recorríamos los caminos de Santiago, mientras olíamos el mar en Finisterre, entendí algo. Había vivido muchos años con culpa, pero ahora quería vivir con gratitud. Gratitud por haber amado, por haberlo intentado, y por aún tener tiempo. Una noche, en la pensión donde dormíamos, me senté frente a una libreta nueva, comprada esa misma tarde en una tienda de artesanía, y empecé a escribirle una carta a Mateo, no para enviársela, solo para decirle lo que no supe decir en vida. Te fallé, hijo, pero también me fallé a mí misma. Me olvidé de que también soy mujer, que también merezco cariño, comprensión, alegría. Me dolió perderte, pero más me dolió perderme a mí durante tantos años. Hoy empiezo a encontrarme. Lloré, pero esta vez, no de culpa, sino de sanación. A mi vuelta a Sevilla, hice algo más. Me apunté a clases de cerámica. Siempre me había gustado moldear barro, pero nunca me permití hacerlo, porque era pérdida de tiempo, porque había ropa que planchar, porque había que hacer la cena, porque ser madre lo ocupaba todo. Pero ahora, al tocar el barro, sentí que moldeaba también una nueva vida, la mía. Algunas noches, aún me visita la tristeza. Nadie se cura del todo. Y eso está bien. Aprendí que no hay que estar feliz siempre. Basta con estar en paz. Hace poco, me crucé en la calle con una vecina. Me dijo, te veo distinta, Isabel, más ligera. ¿Qué has hecho? Le sonreí y le respondí, he dejado de cargar con lo que no me correspondía. Y así es. He dejado de cargar con culpas heredadas, con silencios impuestos, con amores condicionados.
Yo también tengo derecho a vivir, a reír, a amar. Aunque mi hijo ya no esté, aunque el pasado no cambie, aunque algunos nunca lo entiendan. A quienes estáis escuchando esto, os lo digo desde el corazón. Nunca es tarde para volver a una misma. Nunca es tarde para reconstruir el amor propio. Porque ser madre no significa desaparecer. Ser madre también es enseñarle al mundo y a una misma que la dignidad no se negocia. Volví a casa con el corazón más liviano. No era felicidad, no aún. Pero ya no sentía esa piedra en el pecho. Empecé a caminar más despacio, a mirar el cielo, a dejar que el tiempo pasara sin prisa. Cada gesto cotidiano se volvió una caricia. Y sin darme cuenta, comencé a sentir algo que creía perdido: paz. No total, pero suficiente para seguir adelante. Han pasado varios meses desde aquel día en que escribí mi última carta a Mateo. La tengo guardada en una caja de madera, junto a una foto suya de cuando era niño, con una sonrisa de esas que iluminaban hasta el rincón más oscuro de la casa. No la he vuelto a abrir, no porque no quiera recordar, sino porque ya no duele tanto. Ahora, al pensar en él, me acompaña la ternura, no solo la tristeza. Hace poco salí al centro. Hacía años que no paseaba sin prisa, sin un destino concreto. Me senté en una terraza y pedí un café con leche y una tostada con tomate. Mientras lo comía, vi pasar a una madre con su hijo. El niño tendría unos 8 años. Iban de la mano, riendo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me dolió ver esa imagen. Solo la disfruté. En ese momento supe que algo en mí se había curado. La vida no volvió a ser como antes, ni mejor ni peor, solo distinta. Empecé a hacer cosas pequeñas por mí, preparar flores frescas para la mesa, aprender a usar el móvil para ver videos de cocina, poner música mientras limpio. Detalles tontos, pensarán algunos, pero para mí eran actos de amor propio. Una mañana de domingo fui al mercadillo del barrio. Vi un pañuelo de seda azul celeste. Lo toqué. Lo probé frente al espejo de un puesto ambulante. Me quedaba bien. Dudé, pero luego me dije: ¿y por qué no? Lo compré. Fue la primera vez en más de 20 años que me compraba algo solo para mí. Sin necesidad, sin excusa, solo porque me gustaba. Esa noche me lo puse en casa, frente al espejo, y sonreí. A veces me siento en el balcón con un té y me pongo a mirar el cielo. No busco respuestas, solo me dejo estar. Y en ese silencio, en esa calma, Mateo también está. No como un reproche, sino como un recuerdo, un amor que fue, que dolió, que enseñó, y que, de alguna forma, me salvó. Un día recibí una carta. Era de un antiguo amigo de Mateo. Me decía que había escuchado mi historia, que Mateo hablaba de mí más de lo que yo creía, que siempre le costó perdonar, pero que al final me entendió. Y eso me dio paz. A quienes me estáis escuchando, especialmente a las madres que han amado hasta el agotamiento, no os olvidéis de vosotras. No dejéis que la culpa os robe la vida, ni que el pasado os encierre en un cuarto oscuro. Ser madre no es desaparecer. Ser madre también es mirarse con compasión, con ternura, con dignidad. Y si alguna vez os habéis sentido vacías, invisibles, culpables, quiero que sepáis algo. Podéis volver a empezar. No importa si tenéis 60, 70 o más. Mientras sigáis respirando, seguís siendo dueñas de vuestra historia. Yo no lo entendí a tiempo, pero ahora lo vivo cada día. Ahora lo sé con certeza. Amar no significa desaparecer. Amar no es callarse, ni aguantarlo todo, ni dejarse para el final. Mi mayor error fue pensar que el sacrificio me hacía mejor madre. Pero hoy entiendo que lo que más necesitaba Mateo era una madre feliz, no una mártir. Y si tú que me escuchas has sentido alguna vez que diste demasiado y recibiste muy poco, hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti, sin culpa, sin permiso, sin miedo? Déjame leerte en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar, no te vayas sin dejar tu like, compartirla con alguien que lo necesite y suscribirte para no perder las próximas historias que sanan y despiertan. Gracias por escucharme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.
Hasta entonces, cuídate, porque tú también importas.